buenas noches, un saludo cordial para todos nuestros televidentes. Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde en directo y la repetición a las 5:30 de la mañana. Ya saben que los canales para comunicarse, ¿cuáles son? Los teléfonos que están siempre en directo, y está un correo electrónico que es el del programa, Teleantioquia, o más bien, su caso en casa @teleantioquia.com.co. Repito el correo, su caso en casa @teleantioquia.com.co. Preguntas, no nos envíen todo el proceso jurídico que lleva un abogado con ustedes, porque nosotros no podemos hacerlo. Eso es un irrespeto con el colega, con el profesional, nos puede acarrear sanciones disciplinarias. Preguntas, nosotros respondemos las preguntas y los ponemos en contacto con los profesionales del derecho. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante y que la gente lo pregunta mucho. Siempre las personas creen que los despidieron sin justa causa, y también está el despido con justa causa. Y entonces es importante revisar cuáles son las modalidades de contratación para empezar a establecer si hay despidos con justa y sin justa causa. Vamos a hablar con un experto en la materia, con el doctor Orlando Hidalgo Campos. Ya ustedes lo saben, los martes son los días donde vamos a hablar de derecho laboral y de pensiones, y el resto de la semana o los otros días cambiamos los temas para que rieguen la bola. Estamos variando los temas todos los días. Pensiones y derecho laboral los días martes. Doctor Orlando, buenas noches. Juan Carlos, buenas noches. Televidentes, buenas noches. Como Juan Carlos lo decía, ya sabemos que los martes vamos a hablar de derecho laboral y pensiones, y todos los otros días de la semana va a estar, y ya está desde hace días, muy variados los temas en su caso en casa, Juan Carlos. Y sabe que nos ha ido muy bien, doctor Orlando. El rating del programa ha subido muchísimo. La gente está muy contenta. Habrá de pronto algunos temas que no son, digamos, tan conocidos, pero que son importantes. Hemos hablado de los temas empresariales, de los socios, insolvencia económica, divorcio, en fin. Esa es la idea, que todos nos convirtamos en estudiantes de derecho desde las casas, para que nuestros derechos no los vulneren tan fácilmente. Sí, Juan Carlos, y la gente está contenta porque aquí les hablamos en unos términos muy claros y muy precisos, para que no con términos muy elevados, para que la gente los pueda entender. Estamos hablando con el amigo sentado en la sala de la casa, explicándole en coquito, como decimos nosotros. Es que pudiéramos empezar acá a chicanear y hablar en términos muy rebuscados, con mucha sentencia, mucho artículo. Usted, que fue juez y magistrado, podría ponerse aquí la toga y empezar a pontificar, y esa no es la idea. La idea es que todo el mundo nos entienda sencillito, sí, conversado. Juan Carlos, y le cuento que desde la academia y desde la judicatura, ahora que usted habla, cuando yo estuve de juez laboral y de magistrado en salas laborales, mi filosofía siempre ha sido esa, Juan Carlos. En mis sentencias, usted lee una sentencia de las que yo emitía y los términos son muy claros, porque es que esa sentencia, e igual aquí nos está viendo la señora que no tiene estudios de derecho, el señor que no estudia derecho, el contador, el médico, que no tienen por qué tener conocimientos profundos. La idea es que cuando lo escuchen hablar a uno, igual lo hacía en mis sentencias como juez y magistrado, que lean y la gente sepa qué se está leyendo, qué se le está diciendo ahí. Como empezó Juan Carlos, el programa en la presentación decía, hombre, por respeto a los colegas, pues hablando de todos los temas aquí, no nos manden la consulta que ya tienen un abogado. Hombre, esto nos pasa todos los días en la oficina. Y no es fastidio de uno como abogado, sino que es que tenemos que tener colegaje y ser respetuosos con los otros abogados. Si usted ya tiene un abogado, y no tome esto como regaño, pero si usted tiene un abogado, tiene toda la confianza con ese abogado, siéntese con él, dígale qué le molesta o qué dudas tiene. Y ese abogado también tiene la obligación de sentarse con usted y dejarle todos los conceptos muy claros, pero no esté llamando a todos los abogados de Medellín a pedirle un concepto sobre un proceso que ya está en marcha en un juzgado y usted ya tiene su abogado. Nosotros, con todo el respeto, en la oficina le decimos, mi señora, vaya por donde su abogado, señor, consulte a su abogado. Igual eso también nos podría acarrear a nosotros unas sanciones disciplinarias por estarnos metiendo en el campo. Y no es un tema de arrogancia, ¿qué abogados tan arrogantes? No me quisieron dar un concepto sobre cómo va mi proceso con otro colega, no, es al contrario, es un tema muy de... Los abogados que nos ven saben eso, es un tema muy de respeto. Sí, es de respeto, colegaje, y igual pues tenemos unas normas que nos rigen. Bueno, doctor Orlando, hablemos de ejemplos. Con el ejemplo aquí aprendemos. Resulta que un televidente hace algunos días nos preguntó lo siguiente, y vamos a armar entonces el rompecabezas, o vamos a armar la teoría del caso, como se dice en el derecho. Resulta que él tenía un contrato de prestación de servicios desde agosto del año pasado. Contrato de prestación de servicios. Y se enfermó. Él dice que tiene contrato de prestación de servicios, se enfermó y llevó algunas incapacidades, y entonces el contratante le dijo, pues vaya y cumpla con su incapacidad.
Hubo un día que él no pudo ir a trabajar porque tuvo una recaída, pero a mi modo de ver tuvo un error, y es que no fue a la urgencia ni pidió la incapacidad, pero llamó a la empresa: me siento muy mal, no puedo ir. Listo, le dijeron: tranquilo. Ya el lunes había otra persona reemplazando. La pregunta es, él deberá atacar si hay un contrato de trabajo, un contrato realidad, es decir, porque pues, prestaba servicios pero cumplía un horario, recibía unas órdenes. ¿Será que el hecho de no haber reportado ese día que no asistió al trabajo con una incapacidad era una causa suficiente para que ya el lunes hubiera otra persona reemplazándolo? No sé, vamos a desarrollar el caso, de que eso ahí tiene mucha cosita. Carlos, mire, los contratos de prestación de servicios siempre hemos dicho que se desarrollan con personas o para desarrollar profesiones liberales o con personas que tienen una experticia en cierta área o desarrollando cierta labor. Por lo regular en el contrato de prestación de servicio, por lo regular, lo importante es cumplir con lo que se contrató, con el servicio que se contrató. Yo siempre he dado el ejemplo del contador, por decir algo, o del ingeniero de sistemas, para que usted me haga, para que me maneje este software o para que me lleve la contabilidad. Aquí la obligación del contratista es cumplir con esa labor que se comprometió. En el ejemplo que nos dan, si este contratista no pudo ir por X o Y circunstancia a realizar lo que le tocaba hacer, lo más lógico era: voy a mandar a fulanito, a peranito. Él tenía que cumplir como fuera con la misión que le habían encomendado. Yo contrato con usted a través de un contrato de prestación de servicio y mi obligación es cumplir con mi compromiso. A ver, así no asista yo, pero que vaya otra persona en mi lugar a hacer la misma función. Podríamos decir que esa es una de las diferencias en el contrato de trabajo, que en el contrato de trabajo ese es uno de los elementos que se da: prestación personal del servicio. En el contrato de prestación de servicio podría decir en un 95 o más por ciento de las veces puede realizarse la labor con otra persona diferente. Entonces, doctor Orlando, listo, eso está muy bien. Lo que pasa es que el tema del contrato de prestación de servicios se ha desdibujado muchísimo. Y con un colega conversábamos y hasta yo les manifesté a usted, doctor Orlando, porque es lo bacano y lo chévere del derecho es esto, que uno empieza a discutir y todos tenemos teorías, y eso es lo importante. Él me decía, precisamente lo suyo, no es que si el contrato es de prestación de servicios y yo me enfermo, yo tengo que enviar a otra persona que me reemplace y cumpla con la misión. Pero la Corte Constitucional, me decía usted, Juan Carlos, pero es que sí ha habido unas sentencias donde se habla de la estabilidad laboral reforzada para quien hizo un contrato de prestación de servicio. Entonces la pregunta es, si yo tengo la obligación o el deber de enviar a alguien para que me reemplace, pero la Corte me habla de una estabilidad laboral reforzada, ¿en función de qué? Claro, Juan Carlos y televidentes, hilando toda esta historia del ejercicio, del ejemplo. Claro. Este señor tendría una estabilidad ocupacional reforzada por su situación de salud, que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado en varias de sus decisiones. Dice: esta estabilidad ocupacional reforzada también es para los contratistas, no solamente para los que estén vinculados mediante un contrato de trabajo, sino también para los contratistas. Juan Carlos nos hablaba ahora del contrato realidad. Tendríamos que ver realmente cómo se desenvolvió y se desarrolló este contrato de prestación de servicios para mirar si se puede enfocar con la ley, con la jurisprudencia, y decir: realmente aquí no había un contrato de prestación de servicios, sino que estamos frente a un típico contrato de trabajo, un contrato laboral. Pero eso solo lo sabemos sentándonos con el señor que tuvo el inconveniente o el ejercicio, para que nos aclare muchas cosas. Si él podía en un momento determinado no mandar a alguien que lo reemplazara a desarrollar esa labor, qué tipo de órdenes o directrices estaba recibiendo del contratante, para mirar si se daba el elemento de la subordinación, que no se confundan con una vigilancia que tiene obligación o tiene derecho de hacer el contratante, que muchas veces confundimos esa vigilancia con subordinación. Si tenía que cumplir un horario, si por la necesidad de ese servicio había que cumplir un horario y no necesariamente estábamos en un contrato de trabajo, ¿cierto? Entonces habría que mirar eso, y por su situación de salud habría que mirar si estaba incapacitado, si tenía unas restricciones, unas recomendaciones, o simplemente fue que amaneció con fiebre ese día, dolor de cabeza, dijo: no estoy en condiciones de ir, no voy a ir, voy otro día. Sería una razón. Entonces habría que mirar si se enfoca o no para una estabilidad ocupacional reforzada. Todas estas inquietudes, las que tengan sobre contratos de trabajo, sobre
derecho en pensiones, las podemos aclarar si nos llaman. Tome nota de este teléfono, recuerden lo que siempre les he dicho aquí, este teléfono hay que anotarlo mientras llega diciembre y les damos los stickers para que los peguen en la nevera. Usted está hablando de la nevera y no regala nada, tiene que conseguirlo en un papelito y lo pegamos ahí en la nevera mientras tanto. Por lo pronto en un papelito. 322-2552, 322-2552 es el teléfono de nuestra oficina, allí nos llama, le aclaramos las dudas por teléfono y si necesitamos que se vaya y se entreviste con alguno de los abogados de nuestra oficina, le programamos una cita, le decimos qué documentación debe llevar. Entonces, por lo pronto, anote el teléfono de este abogado amigo, 322-2552, y podremos aclarar todas las dudas que tenga sobre el hecho laboral y pensiones. Sigamos entonces, doctor Orlando, haciendo pedagogía con el despido con justa y sin justa causa. ¿Listo? Ya hicimos un pasoncito por el tema del contrato de prestación de servicios, pero entonces cuando a uno le dicen despido con justa causa o sin justa causa, tendrá que mirarse desde el ámbito del tipo de relación laboral, si es un contrato a término fijo, si es un contrato a término indefinido, si es un contrato de obra o labor, se tendrá que revisar en esa relación laboral el despido. Claro, Juan Carlos, televidentes, la justeza o no de un despido o la causa justa para dar por terminado un contrato de trabajo no tiene nada que ver con el tipo o con la modalidad de contrato de trabajo que se refiera. Puede ser un contrato de trabajo a término fijo, puede ser un contrato de trabajo a término indefinido, un contrato por la obra o labor contratada. Independiente de la modalidad del contrato, una cosa es la modalidad del contrato y otra es las justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo, que están contempladas en nuestro Código Sustantivo del Trabajo, en los artículos 60, 62 o 63 del Código Sustantivo. Entonces, si se incurre en una de estas causales que contempla la ley, que la tiene invocada como justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo, como su nombre lo indica, ya hay una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo, independiente de la modalidad que se tenga. ¿Se dio la justa causa? Tenga, señor, usted incurrió en esta norma, por lo tanto es una justa causa. Ojo, aclaremos de una vez, Juan Carlos. Sí, señor. No solamente en las normas que contempla la ley, el Código Sustantivo del Trabajo, también en los reglamentos internos de trabajo que tienen las empresas se pueden estipular unas justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo. Pero uno puede acomodar un reglamento a la medida del empleador, porque también, o sea, hay cláusulas ineficaces cuando se habla desde el ámbito de lo comercial y de la compra y venta de servicios. ¿Será que en un contrato de trabajo, cuando la justicia es tan garantista para empleados, sobre todo que es la parte débil, será que un empleador, no, yo voy a poner el reglamento, cosas que claro, se pasarían de los cabellos? En eso consiste el reglamento interno de trabajo, no en acomodar cosas traídas de los cabellos, pero sí en organizar o acomodarlo de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la empresa de la que se trate, de acuerdo a lo que se realice en esta sociedad. En eso consiste el reglamento interno de trabajo. Por lo regular, la mayoría de los reglamentos internos de trabajo es una transcripción del Código Sustantivo del Trabajo. No se refiere a eso. Oiga, en el reglamento interno del trabajo estipulemos cláusulas que no contemple la ley, pero si ya están en la ley, ¿para qué las vamos a volver a transcribir en una norma que cobija a los que están vinculados en esa empresa? Pero como dice Juan Carlos, ojo con eso, no es cláusulas arbitrarias, porque el día de mañana podríamos solicitar una inaplicación de esa cláusula porque desborda lo que realmente se puede hacer. Entonces, las cláusulas que estén contempladas en el reglamento interno de trabajo también se pueden invocar como justas para dar por terminado el contrato de trabajo. En el contrato mismo, en el contrato de trabajo, también se pueden estipular algunas cláusulas que puedan ser justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo. Y dependiendo de la misión también del trabajo, ¿no? Exacto, dependiendo de la empresa, dependiendo de la labor que desarrolle, que está haciendo. En las convenciones colectivas, en los pactos colectivos, esos son ley para las partes, entonces ahí también pueden haber justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo. Doctor Orlando, antes de irnos para la pausa, precisamente sobre eso que usted menciona, el reglamento y las funciones que tiene cada empleado a la hora de firmar un contrato, no firma solamente el contrato, cuáles son las funciones para las cuales fue contratado, cuál es el reglamento interno que tiene cada empresa, porque esta persona nos dijo alguna vez que él trabajaba manejando estas plataformas donde hay mucha tecnología y en la empresa le dijeron, es que porque usted no dio bien la información o hizo una mala aplicación dentro de la plataforma, nosotros dejamos de vender una póliza de seguros porque usted tuvo inconvenientes. Y él decía, es que esas plataformas en materia tecnológica no solamente dependen de que uno sea muy bueno en ellas, como cuando le dicen, se cayó la red.
Y entonces él dice, a mí me despidieron, dizque con justa causa, porque una de las misiones es que yo tengo que tener la experticia para resolver un problema técnico, pero hay problemas técnicos que se salen de las manos. En ese caso, por ejemplo, es muy bueno saber cuál es el reglamento y la misión en la empresa. Claro, Juan Carlos, ahí el empleador, él encuentra desde el reglamento interno de trabajo, supongamos que en el reglamento esté contemplado, o en el contrato de trabajo, como justa causa, llamémoslo así, aunque no lo hemos mencionado, pero pongámoslo, un descuido del trabajador realizando su labor, puede que esté ahí. El empleador le invoca esa causa como justa para darle por terminado el contrato de trabajo y le da por terminado el contrato de trabajo, pero el trabajador dice, yo no me quedo con esta porque es que yo no tuve la culpa de eso. Una fuerza mayor, eso no fui yo, no me pueden invocar que fue un descuido mío o culpa mía, me voy y demando ante un juez laboral, y ante el juez laboral el empleador tiene que probar esa justa causa, tiene que probar realmente lo que está invocando en esa carta. Si no lo prueba, ahí no hubo justa causa, ¿cierto? Entonces hay cargas y hay obligaciones probatorias de parte y parte. Igual, repito, toda inquietud que tengan sobre contratos de trabajo, sobre pensiones, puede llamar al 322-2552. 322-2552. Hay que grabarse, ese teléfono hay que grabárnoslo. Yo me voy a encargar, Juan Carlos, que los televidentes no se olviden el teléfono de un abogado amigo, 322-2552. Bueno, vamos a ir a una corta pausa y ya regresamos hablando de despido con justa y sin justa causa. Bueno, seguimos aquí hablando sobre los despidos con justa y sin justa causa, los temas laborales. Nos inquieta mucho saber sobre este tema porque en las relaciones laborales pasa de todo y muchas veces el empleado siempre cree tener la razón y no siempre la tiene. Yo recuerdo con el doctor Orlando alguna vez cuando estuvimos en una audiencia y aparentemente la parte débil, que era una persona en una situación de discapacidad, incapacitado, y resultó que aparentemente tenía toda la razón. Y de repente sale el empleador, que era la contraparte, y dice, pues qué pena, yo no voy a conciliar con este señor porque a él cuando le dieron las restricciones para reubicarlo, nosotros lo hicimos. Pero ese trabajador, inmerso en su situación de que estaba con estabilidad laboral rebosada, digamos que ilimitada, no quería ni siquiera estar con las restricciones. Entonces mire, doctor Orlando, que son casos donde uno dice, depende, ni el empleador es lo más malo del mundo, ni el empleado tampoco, eso de parte y parte ocurren ciertas situaciones. Sí, Juan Carlos y televidentes, y aprovechando pues el ejemplo que trae Juan Carlos, esto ocurre diariamente, por eso yo a las personas que nos visitan en la oficina y cuando ya vemos que hay la posibilidad de un proceso porque creemos que le están vulnerando derechos o le están negando alguna prestación que tienen, a esta persona que va a acudir a nosotros para que lo acompañemos como su abogado y nos va a dar un poder, le decimos, hombre, y se lo digo a ustedes, televidente, el abogado es como el confesor, al abogado dígale la verdad, sí. porque como dice Juan Carlos, alguna vez estábamos en una audiencia Destapan las cartas y allá nos mostraron todo lo que había, cosas que el cliente nunca nos dijo. Entonces, hombre, actuemos con sinceridad, sobre todo frente al abogado, porque después en los juicios la cosa se pone compleja. Y la realidad es lo que dice Juan Carlos, no siempre el empleador es malo, tampoco estoy diciendo que los trabajadores sean malos, pero a veces sí se abusa de las normas, se interpretan acomodándola a las necesidades de cada parte para ir a reclamar unos derechos que posiblemente no tenga o negarle unos derechos que realmente sí tiene. Entonces hay que estar pendiente con todo esto. Para ir cerrando, doctor Orlando, y dar tips a nuestros televidentes, nos han preguntado mucho sobre el tema de convenciones. Resumiendo un poco, siendo muy prácticos, ¿qué son las convenciones en materia laboral? ¿Tendrá que ver con el tema de los sindicatos? Claro, Juan Carlos, las convenciones colectivas de trabajo se suscriben con un mediador o con un representante de los trabajadores que son los sindicatos. Cuando hay un sindicato se suscribe una convención colectiva. ¿Qué es la convención colectiva? Es una norma especial para ese sindicato y para los trabajadores que están afiliados a ese sindicato que se van a beneficiar de esa convención colectiva. Una convención colectiva donde hay unos derechos para los trabajadores, derechos que siempre van a estar por encima de la ley, porque en una convención colectiva de trabajo no se van a pactar
derechos que ya contemple la ley. Como ejemplo, la ley nos contempla que la prima de servicios de junio son 15 días. Sí. En una convención colectiva de trabajo se puede pactar un beneficio mejor, que no sean 15 Pero serán días, sino siempre 16 los que o sean 17 miembros días. del sindicato. Es que a uno siempre le han preguntado. Solo beneficia a las personas que sean miembros de ese sindicato que suscribió esa convención colectiva con ese empleador. Pero como en los sindicatos hay unos, ya para ir cerrando, tienen mayor jerarquía algunos miembros del sindicato que otros. Es que hay veces que le dicen, no, es que yo soy de la junta directiva del sindicato y tengo un foro especial, pero el otro simplemente es un miembro ahí y ya. Sí, Juan Carlos, y nos comprometemos con los televidentes que en una próxima programa le vamos a Sería hablar de esos son los fueros sindicales. Eso. Los fueros que tienen los miembros de la junta directiva, los fundadores del sindicato. Son unos beneficios especiales para los miembros para algunos miembros del sindicato. Bueno, gracias al doctor Orlando Hidalgo. Ya saben, la línea telefónica de él en horario de oficina es el 322-2552. Hemos llegado al final de su caso en casa. Estuvo con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa. No se vayan porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia siempre te ve en grande.